Genética, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, trabajo colaborativo número 3. Transmisión de la información genética. Replicación del ADN. Se propone un mecanismo básico de replicación del ADN. Una doble hélice se abre en un extremo obteniendo dos cadenas complementadas. Cadena es igual a molde. Estas dos son igual a templete. Forma la doble hélice a partir de la anterior. La replicación de ADN es el proceso por el cual el ADN es perpetuado. Es un proceso semiconservativo, es decir, las moléculas finales contienen una hebra nueva recién sintetizada y la complementaria hebra antigua que sirvió como templado. La cadena naciente crece en sentido 5 a 3. El nucleótido que se agrega une su alfa-fosfato al grupo 3 libre de la cadena en síntesis. En esta aparece la hebra molde que queda y la hebra o molde principal. Enzimas de la replicación. Este proceso se lleva adelante por una variedad de enzimas. DNA polimerasa 1. Enzima que se encuentra con tres actividades. Actividad 1, actividad polimerasa de síntesis en dirección 5-3. Actividad 2, de 3 a 5 exonucleasa, la cual remueve nucleótidos erróneos conocidos como revisores o proofreading. Actividad 3, de 5 a 3 exonucleasa, que a partir de un nick o rompimiento del enlace entre dos nucleótidos vecinos resintetiza una porción de ADN removiendo la ya existente. Esta no lleva a cabo el proceso de replicación, pero sí está involucrada en la síntesis de los primers. DNA polimerasa 2. Con actividad exonucleasa 3 a 5, está involucrada en los procesos de reparación del ADN. DNA polimerasa 3, esta es la enzima que realiza el proceso replicativo. Su función es la síntesis de ADN. También cuenta con actividad revisora de 3 a 5 exonucleasa. DNA girasa. Esta es la encargada de desempaquetar el ADN. En eucariontes se encuentra unida a proteínas y sufre procesos de enrollamiento que la hacen inaccesible para la ADN polimerasa 3. Por esta razón, es necesario su desenrollamiento para que la replicación se pueda llevar a cabo. Primasa. Esta enzima es la encargada de la síntesis de los primers partidores para la síntesis del ADN en Escherichia coli. Inicia los fragmentos Okazaki. Helicasa. Esta enzima está encargada de separar la doble hebra de tal forma que se pueda formar los primers. Luego se lleva a cabo la replicación. Ligasa. La ligasa va a unir los fragmentos de Okazaki o aquellas zonas de ADN donde se hayan producido nicks. Replicación semiconservativa o modelo de Watson y Crick. Watson y Crick propusieron que cada duple obtenido tiene una cadena parental y una cadena sintetizada a partir del parental. Los nuevos nucleótidos adicionales provienen de nucleótidos libres en la célula. Transcripción del ADN, proceso en el que se sintetiza el RNA teniendo como molde una hebra de ADN. Polimerasas del ARN catalizan este proceso y es el segundo paso de transmisión genética. Procesos de transcripción. Consiste en el proceso de síntesis de ARN o transcripción. Se hace una copia complementaria de un trozo de ADN. El ARN se diferencia estructuralmente del ADN en el azúcar, que es la ribosa, y en una base, el uracilo, que reemplaza la timina. Además, el ARN es una cadena sencilla. Síntesis de ARN. En su primera etapa, una enzima, la ARN polimerasa, se asocia a una región de ADN. Se denomina promotor. La enzima pasa por una configuración cerrada, abierta, y se desarrolla una vuelta de hélice permitiendo la polimerización del ARN a partir de una de las hebras de ADN que se utilizan como patrón. La ARN polimerasa se desplaza por la hebra patrón insertando nucleótidos de ARN, siguiendo la complementariedad de bases. En esta vemos cómo se inicia la secuencia y dónde termina la secuencia.
Un ejemplo de la secuencia de ADN es tiamina, citosina, guanina, citosina, timina, y en la secuencia de ARN vendría a ser adenina, uracilo, guanina, citosina, guanina, adenina. Cuando se ha copiado toda la hebra, al final del proceso la cadena de ARN queda libre y el ADN se cierra de nuevo por apareamiento de sus cadenas complementarias. De esta forma, las instrucciones genéticas copiadas o transcritas al ARN están listas para salir al citoplasma. Código genético. Es el conjunto de pautas que rigen la transferencia de la información contenida en el ARN mensajero para la síntesis de proteína. El código genético se puede comparar con la receta genética. La información genética es almacenada en el ADN por medio de un código donde la secuencia adyacente determina la secuencia de aminoácidos, el polipéptido codificado. A pesar de que solo hay 20 aminoácidos, Francis Crick descubrió que el código genético se lee de a 3 bases, teniendo en cuenta que son 4 bases distintas en el ADN, y eso nos da 64 posibles tripletes de bases o codones. Muchos de ellos codifican para el mismo aminoácido y 3 no codifican para ninguno. Síntesis de proteína, también llamado traducción, es en el cual en realidad se traduce el lenguaje del ADN que se lee de a bases tanto en el ADN como en el ARN a un nuevo lenguaje, que es el de los aminoácidos que formarán un polipéptido. Por eso dicen que un gen codifica un polipéptido. Transcripción del ADN en ARN. La traducción de un lenguaje a otro debe realizarla un verdadero traductor que comprenda ambos lenguajes. Este traductor es el ARN de transferencia, ya que puede leer bases en el ARN mensajero a través de su anticodón, que se une por complementariedad al codón del ARN mensajero y puede asociarse a un aminoácido gracias a la unión que realiza la aminoácido sintetasa, que lo carga con su respectivo aminoácido en su extremo 3. Fases de la síntesis de proteína. Están activación de los aminoácidos, traducción, inicio síntesis proteica, elongación de la cadena polipeptídica, finalización de la síntesis, asociación de cadenas polipeptídicas para la constitución de las proteínas. Fase de activación de aminoácidos. Mediante la enzima aminoácil ARN transferasa sintetasa y del ATP adenosin-trisfosfato, los aminoácidos pueden unirse al ARN específico de transferencia, dando lugar a una aminoácil ARN transferasa. En este proceso se libera el AMP y fosfato, y tras él se libera la enzima que vuelve a actuar. Inicio de la síntesis proteica. En esta primera etapa de la síntesis de proteínas, el ARN se une a la subunidad menor de los ribosomas, a los que se asocia el aminoácido ARN transferasa. A este grupo se une la subunidad ribosómica mayor, con lo que se forma el complejo activo o ribosomal. Elongación de la cadena polipeptídica. El complejo ribosomal tiene dos centros o puntos de unión, el centro P o centro peptídico y el centro A. El radical amino del aminoácido iniciado y el radical carboxilo anterior se unen mediante un enlace peptídico y se cataliza esta unión mediante la enzima peptidil transferasa. De esta forma, el centro P se ocupa por ARN transferasa carente de aminoácido. Seguidamente se libera el ARN transferasa del ribosoma, produciéndose la translocación ribosomal y quedando el dipeptil ARN en el centro P. Al finalizar el tercer codón, el tercer aminoácido ARN de transferencia se sitúa en el centro A. A continuación se forma el tripéptido A y después el ribosoma procede a su segunda translocación. Este proceso puede repetirse muchas veces y depende del número de aminoácidos que interviene en la síntesis. Finalización de la síntesis de proteínas.
En la finalización aparecen los llamados tripletes sin sentido, también conocidos como codones stop. Estos tripletes son tres: uracilo guanina adenina, uracilo adenina guanina y uracilo adenina adenina. No existe ARN transferencia tal que su anticodón sea complementario. Por ello la síntesis se interrumpe y esto indica que la cadena polipeptídica ha finalizado. En este ejemplo observamos cómo ocurre la complementación de la cadena ADN pasándola a ARN.